Hola chicos, buenos días, bienvenidos al video 3. Si ustedes recuerdan, este video 3 es la continuación de nuestro programa de estudios del bloque 3, Animales y Etología. Y bueno, pues sean todos muy bienvenidos, mis compañeros docentes y sobre todo ustedes, nuestros queridos alumnos. Muy bien, vamos a iniciar nuestra tercera sesión en este video, únicamente centrándonos en el contenido que corresponde a etología. Me presento, ya saben ustedes, soy la maestra Mirna de Arellano Ruiz del plantel 12 de Córdoba y pues bueno, sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué temas vamos a ver en este tercer parcial, que ya es lo que cierra nuestro programa de estudios? Bueno, vamos a hablar de los tipos de conducta, de las respuestas al ambiente y de la sociobiología e importancia ecológica y social de los animales. ¿Ok? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Bueno, vamos a argumentar la relevancia ecológica y social de los animales, así como las diferentes funciones que tienen su estructura, fisiología, asociando con las bases biológicas del comportamiento animal para promover responsablemente la preservación de estas especies en la comunidad. Eso es parte de lo que vamos a realizar. Bien, estamos poniendo aquí unos problemitas técnicos, pero los estamos solucionando. Bien. ¿Cuál es el plan de evaluación de este parcial? Bueno, el total del tercer parcial es de 30%. Este 30% está dividido en el video 3, en el video 4. En este video solamente vamos a hacer una actividad complementaria, que ya saben ustedes, se realiza en la libreta y tiene un valor formativo. Y dos actividades integradoras que van a dar en total un 15% del 30% que estamos evaluando. Más adelante, cuando lleguemos a las actividades integradoras, les haré mucho hincapié en que son una propuesta. El valor numérico es una propuesta y que ustedes deben comunicarse con sus docentes para saber realmente qué porcentaje le va a ser evaluado, ¿no? Bien. Vamos a iniciar con el tema de etología. En el tema de etología que vamos a iniciar, tenemos primero la definición. La palabra etología proviene de etos, que significa comportamiento o costumbre, y logos, que es el estudio o tratado. Entonces tenemos que la etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. ¿Cómo surge este comportamiento? Bueno, el comportamiento es una actividad observable y básicamente en los animales tiene que ver con una respuesta al medio en el que vive, ¿sí? Nosotros también, recuerden, nosotros los humanos también somos animales y también tenemos pautas de comportamiento. Nada más que en nuestro caso, pues no lo estudia directamente la etología, lo estudia más bien la psicología y la psiquiatría. Pero bueno, en el caso de los animales, las respuestas son muy básicas, son respuestas instantáneas que se dan a factores como luz, temperatura, gravedad, cambios químicos, etc. Bien, nuestra primera actividad integradora va a ser entonces, para que nosotros ampliemos estos antecedentes de referencia de quienes iniciaron el estudio de la etología, te estoy manejando los tres pilares del inicio de la etología, que son Nicholas Tinbergen, Ivan Pavlov y Konrad Lorenz. Están en desorden, sus nombres están colocados en desorden a propósito. ¿Por qué? Porque a partir de una investigación que puedes realizar en tu libro de texto, que de seguro lo tiene como referencia, o utilizando redes sociales, el internet como herramienta, pues vas a elaborar una línea de tiempo que incluya la imagen del autor,
los datos biográficos más fundamentales y las aportaciones que hizo a la etología. El valor tentativo de esta actividad es de 5%. Recuerden que las actividades finalmente serán pues asignadas en el valor numérico por sus docentes. ¿Ok? Bueno, entonces para que tú entres a este maravilloso antecedente histórico, pues vas a hacer una línea de tiempo. Ok, nos regresamos a nuestro tema de etología y lo primero que nos viene a la mente es entender cómo respondemos a esos estímulos externos, cómo hacemos esas acciones de respuesta. Y los autores están completamente de acuerdo en decir que los genes influyen totalmente en la respuesta a los estímulos. Bueno, aquí en la diapositiva dice que se ha observado que hay comportamientos de tipo innato y que estos comportamientos de tipo innato, tienen que ver directamente con nuestra carga génica. No hay una referencia, bueno, ahorita vamos a explicar que este tipo de comportamientos innatos van a ser exclusivamente regidos por los genes y que no van a requerir de aprendizaje previo ni tampoco de experiencias previas. A eso se le llaman comportamientos innatos, los que están regidos por herencia y por carga génica. Bien, algunos ejemplos han comprobado este tipo de comportamiento heredado. Por ejemplo, el caso de los aves. El pollo inmediatamente después de nacer picotea a su progenitor para que el progenitor reaccione y lo alimente. Otro ejemplo que encontré muy interesante es el de las larvas de la mosca de la fruta, que es el que te estoy presentando. En estas larvas hay dos fenotipos. Un fenotipo hace que las larvas sean andariegas, es decir, se muevan en busca de alimento. Y otro hace que las larvas sean avecindadas, es decir, que permanezcan casi siempre en el mismo lugar y que coman lo que ahí haya. Cuando los científicos hicieron cruces, como los que ya viste en tu curso de Biología 2, de leyes de Mendel, cuando hicieron cruces descubrieron que el fenotipo dominante era el de andariegas y que se presentaba en la misma proporción de 3:1. Es decir, el 75% de la población que nacía de los cruzamientos eran andariegas y solo el 25% eran larvas avecindadas. Entonces, esto demostró irrefutablemente que hay comportamientos que pueden ser totalmente heredados. Bien. El ejemplo clásico de comportamientos heredados o comportamientos que también llamamos innatos, ¿no? Van a tener diferentes categorías, ¿sí? Van a haber toda una clasificación que puede variar de acuerdo al autor. Yo te voy a dar en esta información los comportamientos innatos más comunes. El primero es la cinesis. ¿Qué es la cinesis? Bueno, la cinesis es la modificación de la velocidad de la locomoción en respuesta a la intensidad de un estímulo externo, ¿sí? Esta respuesta no necesariamente se orienta al estímulo, solo se trata de moverte en respuesta a la luz, a un cambio de pH, a un cambio de temperatura, ¿sí? Se considera que si acelera sus movimientos y huye, es porque el medio es desfavorable y cuando se detiene es porque es favorable. Bien, otro tipo de comportamiento innato son las taxias. Las taxias son las respuestas de movimiento que sí se dirigen al estímulo, a la fuente del estímulo. Si la dirección es hacia la fuente del estímulo, se considera positiva, pero también puede suceder que ocurra en sentido contrario, entonces será negativa. Ejemplos de taxias, bueno, pues las tenemos, las fototaxias, si el estímulo detonante es la luz,
La quimiotaxia, si el estímulo detonante es el color, el aroma o quizás alguna feromona. Estas taxias son las que más vemos, por ejemplo, los que somos de zona caliente, ¿no? Como el sur de Veracruz. Es muy común que nuestros insectos queden atrapados cerca de nuestros focos. Los mosquitos, por ejemplo, sean atraídos a los monitores de la televisión o del celular. Bueno, pues ahora ya sabes que eso se llama fototaxia, ¿sale? Otros comportamientos innatos son los patrones de comportamiento fijo. En los patrones de comportamiento fijo son un poquito más complejos porque el estímulo que lo provoca se llama liberador. Y este comportamiento tiende a realizarse siempre de la misma manera, razón por la cual se llama patrón de acción fija. Es un tanto el trabajo que hizo Konrad Lorenz con sus aves, que eran respuesta innata, ¿no? Bien. Otro tipo de comportamientos que también son muy importantes son los comportamientos que ya son influenciados por el ambiente o también llamados aprendidos. Estos comportamientos son los que nos dan la capacidad de hacer cambios relativamente permanentes en este comportamiento a partir de la experiencia, y a esto le vamos a definir aprendizaje. Es muy importante que entiendas que el concepto aprendizaje no es una connotación nada más de los humanos o de la escuela. El concepto aprendizaje es un término mucho más global e incluye obviamente a los animales. Bien, el término aprendizaje en el mundo animal es un abanico de fenómenos. Tenemos aquí algunos ejemplos en la diapositiva. Los sapos que aprenden a evitar insectos con mal sabor, las musarañas que aprenden hábitos de la madre, el gorrión que aprende a usar estrellas para navegar, ¿no? También puse uno nuestro, un humano que aprende a decodificar signos y sonidos, es decir, a leer y a escribir. Y bueno, todos ustedes seguro han visto, han revisado en algún momento algún documental donde se hace toda una referencia, por ejemplo, nosotros los mamíferos, del entrenamiento que recibimos por parte de nuestras madres, sobre todo para prepararnos para la vida, ¿no? Para el mundo natural, en el caso de los mamíferos silvestres. Bien, entonces tenemos que el aprendizaje es un resultado de una historia evolutiva única y que va a ser tan diverso como los animales. En esta imagen hago un tributo a uno de los pilares que te decía, que es el que aparece en la primera imagen caminando con sus patos detrás, con el comportamiento innato que se llama impronta, ¿no? Otro etólogo que está estudiando, en este caso, chimpancés, ¿no? Las categorías de los aprendizajes siempre van a ser una aproximación. Y a veces los ejemplos que hay en el reino animal respecto a las conductas, pues no encajan perfectamente en una categoría, ¿no? Solo los expertos son los que tienen mucho más experiencia en esto y, bueno, nos ayudan a entenderlo. Bien, los comportamientos aprendidos, ya decía yo, está el primero de Konrad Lorenz, que lo estudió y lo desarrolló y lo ejemplificó por años, que es la impronta. También se le llama fijación o troquelado. En este tipo de aprendizaje, el sistema nervioso del animal está rápidamente programado para aprender una acción o una cosa, pero eso solo puede pasar en un periodo que se llama sensitivo o crítico. Generalmente estos periodos pues son en la primera etapa del desarrollo, en la primera etapa del crecimiento, y ya posteriormente estas improntas pueden alterarse por experiencias posteriores. Bien, después tenemos la habituación. En la habituación hay un declive en la respuesta ante un estímulo repetitivo. Es la capacidad de habituarse la que hace que un animal, ¿sí? Pues no desperdicie su energía y no preste atención en estímulos irrelevantes. Muy bien, esa es la habituación.
Después tenemos el condicionamiento. El condicionamiento es iniciado por el Iván Pavlov y se hace todo un estudio después de este detonante de su condicionamiento clásico. Y bueno, básicamente es el aprendizaje que se asocia a un estímulo y una respuesta. Por lo general, la respuesta es solamente hacia un estímulo particular, pero algunos pueden asociar un estímulo adicional que hace más complejo. Por ejemplo, ¿qué hacía Paulo? Él trabajaba con perros y observaba que cada que pasaba el estímulo, que era el olor de la comida, el animal salivaba, producía una gran cantidad de saliva. Paulo alteró un poquito el pasar la comida para provocar la salivación y la asoció a un sonido. En este caso era una campanilla. Entonces, cada que pasaba la comida, tocaba la campanilla, los perros salivaban así en el número de veces, hasta que retiró el estímulo original, que era el olor de la comida, y dejó únicamente el sonido, que era la campanilla. Y provocó que los perros salivaran igual. Entonces, eso comprobó que el animal era capaz de aprender una nueva asociación entre un estímulo y una respuesta innata. Muy bien, después de Pavlov, siguieron otros investigadores y crearon una especie de derivado que se llama aprendizaje por ensayo y error. En este tipo de comportamiento, los animales aprenden a través de su experiencia, pero lo asocian con un resultado positivo o negativo. Es decir, se habla de recompensas y castigos, ¿sí? También se le llama condicionamiento operante. Y generalmente estos tipos de aprendizaje son en escenarios de laboratorio o en animales en cautiverio. Bien, aquí tenemos un aprendizaje por ensayo y error. Es un sapo que se le presenta a una abeja a la hora de intentar comerla, se aguijona la lengua y posteriormente se le da una mosca de plástico que tiene mucho parecido a la abeja y el sapo no hace ningún intento por comerla, se acobarda, tiene ya codificado el dolor que provoca y lo rechaza. Sin embargo, se le presenta una libélula y el sapo, eso nos demuestra que aprendió por ensayo y error su experiencia con la abeja, ¿no? Le dejó ese repudio, entonces deja ese aprendizaje. Bien. Los comportamientos aprendidos, que son los que más van a desarrollarse aquí, nos faltan todavía ver algunos. Tenemos el aprendizaje intuitivo. La intuición es la capacidad de resolver problemas sin ensayo ni error, como el caso del sapo, ¿no? Esta intuición realmente es un mecanismo muy complejo a nivel neuronal. Se trata sobre todo de manipulaciones mentales, de conceptos que te permitan llegar a una solución. En algunos casos inclusive se está todavía estudiando mucho de la función de esta intuición. Algunos ejemplos los tuvimos, los pulpos que resuelven laberintos, ¿no? Ahorita te voy a presentar otros en la siguiente diapositiva. Este del pulpo se hizo muy famoso en el mundial, ¿no? Responden a ciertos estímulos de color, pero pueden marcar una ruta en un medio nuevo, ¿no? Bien, el aprendizaje social es ese aprendizaje que hacemos a partir de la observación de otros. Es decir, si en su mayoría los animales son gregarios y viven en sociedad, pues aprenden a partir las crías de los hermanos mayores o de los papás, ¿no? Un ejemplo es los chimpancés que aprenden a hacer herramientas con varitas para no hormigarse, no meter su mano,
hacen varitas muy finas y sacan las larvas, que es de lo que se alimentan, ¿no? Y las crías los imitan posteriormente. Es un aprendizaje social. Bueno, aquí hay un ejemplo de aprendizaje intuitivo, como estos cuervos que sin entrenamiento previo van a poder resolver problemas, moviendo objetos que elevan el nivel del flujo de agua. O les dio la imagen, ahí está el hormiguero y ahí están los chimpancés con las varitas para extraer las termitas sin ningún problema. Eso ya es un nivel muy elevado de evolución, en el caso de los chimpancés, puesto que ya se maneja que son elaboración de herramientas. Muy bien. Viene tu primera actividad formativa, ¿sí? En esta actividad formativa, que es la que no entregas, es la que solo te complementa la información, vas a hacer, bueno, lo siguiente. Si te diste cuenta en las tablas anteriores, aquí, los ejemplos están vacíos en los comportamientos aprendidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar esos comportamientos que ya están definidos, muy sencillitas, vas a incrementar la información, si te es más práctico, pero sobre todo vas a llenar la columna con un ejemplo, ¿sí? Entonces, vas a incrementar esta información y puedes hacerlo en tu libreta, te dejo un link. Si no tienes internet, puedes utilizar tu libro de texto, ¿sí? Y esto te va a ampliar completamente la información que ya revisamos y los ejemplos que acabamos de ver. Bien. En el tema 2 es el tema de respuestas al ambiente, ¿sí? O sea, cómo también guiamos pautas de conducta en razón de los factores físicos, químicos que nos rodean, ¿sí? Sobre todo en las respuestas al ambiente son respuestas más complejas porque se habla de obtención de recursos, alimento, espacios, pareja sexual y potencial reproductivo, ¿sí? Todo eso que hace que las poblaciones silvestres sobrevivan, logren reproducirse y permanecer. Bien, tenemos muchas respuestas al ambiente. Créeme, solamente elegí algo así como las 6 más comunes y que seguro te van a ser muy útiles, porque algunas inclusive quizás ya las escuchaste. Bueno, la primera es el comportamiento agresivo. En el comportamiento agresivo va a influir el combate físico entre rivales. Muchas veces estos combates ni siquiera son de combate directo, a lo mejor solo son despliegues simbólicos o rituales, por ejemplo en las aves, ¿no? Que hacen se hinchan, abren el plumaje y se comportan así porque están protegiendo sus crías, su pareja, su nido, ¿no? Este comportamiento agresivo sobre todo es de competencia entre los miembros de la misma especie y obviamente pues se combaten por lo que ya te dije, por recursos o por parejas sexuales. En cuanto a la selección del hábitat, que es otra respuesta al ambiente. Bueno, esta selección del hábitat tiene que ver con la valoración que los animales hacen del ambiente para desarrollarse correctamente y en algunos casos inclusive también puede venir heredada, es una característica heredada, ¿sí? Esto, selección del hábitat, se hace mucho más evidente cuando el hábitat es destruido. Es decir, hay un incendio, hay una inundación y entonces los animales se ven obligados a la búsqueda de nuevos espacios. Bien, las jerarquías de dominio, obviamente también las has visto como respuestas al ambiente. Los animales van a vivir en grupos sociales, los individuos interactúan en ese grupo social, pero establecen un rango, una categorización. Entonces, esa categorización hace que todos tengan una función dentro de la sociedad, pero también
ciertos privilegios, ¿no? En el caso de los mamíferos, hablamos de un macho llamado alfa, que es como el líder que guía a la manada. En el caso de los insectos, tienen toda una estructura social súper interesante, obreras, soldados, las que cuidan a las crías, etcétera. Entonces, las jerarquías de dominio son un patrón muy común en animales que son agregados, que son gregarios. Bien. En cuanto a las respuestas al ambiente, también tenemos la territorialidad. La territorialidad es la defensa de un área donde se ubican recursos importantes. Tiende a reducir la agresión porque una vez que se establece, se reconoce por los otros individuos y se respeta. Es decir, está un poquito relacionada con lo que mencionábamos hace rato de jerarquía. Entonces, los animales marcan un territorio, defienden ese territorio como grupo y el resto de las especies, de las otras especies, establecen un patrón como de comunicación y no hay ataque, ¿no? En cuanto a la migración, que es la otra respuesta al ambiente, pues es la movilidad que tienen los animales y que deben hacer sobre todo por la disposición de alimento, de conseguir un mejor clima, de un mejor lugar para anidar o para parir a las crías. La migración puede ser de dos tipos, puede ser estacional, si es cíclica, 1 año, 2 años, cada determinado tiempo, como por ejemplo la mariposa monarca, o puede ser reproductiva si solamente se busca como un lugar propicio para ovopositar o para parearse, por ejemplo, el salmón o las tortugas marinas, que son de migraciones reproductivas. Bien, la evasión de los depredadores. En este caso es una parte muy interesante, no la podemos desarrollar, ojalá y a ti te interese y el proyecto lo saques de esto. De hecho, todos los temas son muy interesantes, pero este creo que les atrae más. Cuando yo lo doy en clase, usualmente es donde más preguntan. Y tiene que ver con dos maravillosas cualidades que les dio la evolución a ciertos animales. El camuflaje y el mimetismo. El camuflaje es cuando los animales toman características del ambiente para evitar a los predadores, ¿no? Por ejemplo, pues los camaleones, todos los vemos y nos maravilla ver cómo toman el color de fondo de donde se encuentran, pero también son el pelaje blanco de los osos polares, también es las rayas de las cebras en la selva, ¿no? Y hay muchísimos más ejemplos de camuflaje, obviamente. El mimetismo es un poquito más complejo, que es la capacidad de adquirir características de otras especies para engañar a los predadores. Un ejemplo podría ser el de las polillas, el de la mariposa africana, que para evitar a la golondrina adquiere mucho parecido con una mariposa de sabor desagradable. Entonces se hace pasar, ¿no? Por la mariposa desagradable y de esa manera no es atacada por las golondrinas. El mimetismo definitivamente sí tiene patrones un poco más complejos que el camuflaje. Bien, pues estamos casi finalizando, chicos. Siento que en esta clase hablé mucho. Espero que el video que ahí se queda les permita a ustedes pues revisar los conceptos más lentamente. Bien, vamos a cerrar con nuestra segunda actividad integradora. ¿En qué consiste? Vamos a elaborar 3 tiras cómicas de los tipos de conducta que tú elijas. Pueden ser innatos, pueden ser aprendidos, pueden ser respuestas al ambiente. Pero, ¿qué debe llevar tu tira cómica? Bueno, debes explicar de una manera muy dinámica un patrón de conducta específico. Es decir, vas a tomar una especie, por ejemplo, a mí me gustan los pingüinos. Voy a hacer algo en mi tira de impronta en pingüinos o voy a hacer una migración en pingüinos. O sea, tienes que tomar una especie en específico. Recuerda, las imágenes de la tira deben ser imágenes representativas del patrón de conducta que elegiste.
Te pongo un ejemplo y también doy algunas sugerencias para mis compañeros maestros. Todo esto está sujeto a que ellos lo modifiquen o lo enriquezcan. Por ejemplo, la tira puede tener de 4 a 8 subcuadros. En el primer cuadro debe llevar el título, el tipo de conducta que elegiste. Puedes utilizar recortes, fotos, dibujos. Yo no soy nada buena para dibujar, pero sí puedo recortar, sí puedo bajar fotos o lo puedo hacer virtual. Debes incluir tus globos de diálogo, es muy importante porque ahí es donde puedes poner también definiciones, conceptos. Al final de las 3 tiras vas a poner una conclusión. Bueno, uno de mis personajes favoritos, le tenía que dar mérito, ¿verdad? Está ahí en un ejemplo de tira, tiene 4 cuadros, ¿sí? Y bueno, pues espero que la disfruten, ¿no? Creo que va muy ad hoc ahorita que la maestra pregunte, ¿qué no has entendido? Y que Manolito conteste, desde marzo hasta ahora nada, ¿verdad? Es para reír un poco, chicos. Bien, espero que esta clase te haya cambiado un poco el concepto de lo que tenías acerca de un animal, ¿no? Son organismos vivientes, son sujetos de vida, merecen sobre todo nuestra compasión. A veces somos bastante egoístas en la destrucción de sus hábitats y pues no tenemos ni compasión, ni respeto, ni siquiera amistad, ¿no? Pero yo espero que a partir de esto que acabamos de aprender cambie un poco tu manera de ver a los animales. Bien, recomendaciones. Esta presentación está a tu disposición. Comunícate con tu profesor para hacer ajustes que crean pertinentes. No olvides establecer horarios de trabajo para que no te satures con las actividades. Pues creo que estamos sacando esto adelante. Hay que ser muy positivos, estamos lográndolos, vamos a quedarnos en casa y para mí fue un verdadero gusto estar en esta clase con ustedes. Nos vemos próximamente para el último video que cierra todo el tercer parcial. Un fuerte abrazo para todos, quedémonos en casa y cuidémonos muchos. Saludos.